Gloria a Jesús. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Este precioso tema se llama 7 niveles de revelación en la palabra de Dios. 7 niveles de revelación en la palabra de Dios. Y vamos a exponer este mensaje y a enseñarlo en el libro de Salmos capítulo 12, verso 6. Vamos a dar comienzo a esta enseñanza. 7 niveles de revelación en la palabra de Dios. Leo Salmos capítulo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Usted encuentra la palabra 7 veces. Por eso el tema se llama los 7 niveles de revelaciones en la palabra de Dios. Para que un hombre o una mujer tenga revelación, tiene que tener un llamado específico, un llamado especial de Dios. Esto de la revelación es una luz de parte del Espíritu Santo que alumbra los ojos del entendimiento de un ministro o siervo de Dios. No cualquiera tiene revelación. Escuche esto. Esto es para hombres y mujeres con un llamado especial, lo dije. Y vemos acá las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Usted sabe que la plata es un material muy bonito. Y dice que esta plata está en horno de tierra. Y que estas palabras, que estos 7 niveles de revelación son palabras limpias de parte de Dios, purificadas 7 veces. Eso significa 7 niveles de revelación que un hombre puede recibir, que los ministros de Dios estamos recibiendo en este tiempo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Vaya conmigo. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Gloria a Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El hombre de Dios que tiene llamado a recibir revelación está conscientemente que lo que tiene es de Dios y que no lo ha obtenido por sus propios méritos, sino porque Dios le ha placido, porque a Dios le ha placido llamarlo y darle revelación. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? Las revelaciones, la revelación de la palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque Dios es inmortal y nosotros los hombres morimos físicamente. Y la excelencia es de Dios. Es Dios quien se lleva la gloria. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra revelada viene al ministro, viene de parte de Dios. Dios se la revela con un propósito,
para que la enseñe a otros. Ese es el propósito. Para que la dé a conocer a otros y que otros la puedan entender y para que todos la pongamos por obra. Ese es el propósito de los 7 niveles de las revelaciones de la palabra de Dios. Esta revelación de la palabra viene a habitar en hombres que somos formados de la tierra. Volvemos a Salmos capítulo 12, versículo 6, donde estamos viendo los 7 niveles de las revelaciones de la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El ministro de Dios puede recibir 7 ángulos o formas de cómo ver un texto, un versículo de la palabra de Dios. Y eso es revelación que está recibiendo a través de la luz del Espíritu Santo, lo dije. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. 7 ángulos de revelación. Tanto es así que el Señor nos habla en Proverbios capítulo 4, verso 18, que la revelación va de aumento en aumento. Mire, tenemos base de la palabra. Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto es cuando Cristo aparezca en las nubes, en los aires, levantando su iglesia. Pero dice esta palabra, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? ¿Cuál es la luz de la aurora? Cuando el sol empieza a salir por la mañana y se va acelerando su luz, va creciendo, va aumentando. Así es la revelación que recibe un ministro que tiene llamado a recibir revelación. Porque la revelación de la palabra de Dios no es para cualquiera. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La revelación se va aumentando. Y esto nadie lo puede parar. Porque proviene de Dios a sus ministros. Mas la senda de los justos, oiga, un justo. Por eso dicen, por eso estaba diciendo que no es para cualquiera. ¿Quién es un justo? El que ama a Dios, el que tiene llamado de Dios, el que practica la justicia, el que tiene misericordia, el que es humilde, el que es manso. Ese es un justo, el que hace justicia, el que busca a Dios, el que tiene temor de Dios, que tiene amor, que tiene gozo y que tiene paz. Pero sobre todo es humilde, es manso. Mas la senda de los justos, dice, oiga, de los justos, porque no es que la revelación solo está para un hombre o dos, es para muchos ministros. Mas la senda de los justos, muchos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Este versículo habla de revelación, de los 7 niveles de revelación que tiene la palabra de Dios. Y vamos a aprender en esta hora quiénes específicamente son los primeros en recibir revelación de la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios capítulo 3, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, oiga, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Como ahora, dice, está hablando de un tiempo actual, un tiempo presente. La palabra de Dios hay que observarla bien con ojos espirituales, con luz del Espíritu Santo para poder entenderla. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esto es lo que muchos no están respetando. Ministerios apostolares, ministerios de profetas, apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que se recibe la revelación. Es tan importante el ministerio de los apóstoles y profetas en este tiempo, porque son los ministerios con mayor revelación para ayudar a otros ministros, a los evangelistas, pastores y maestros, a los diáconos, a los músicos, a los cantautores y a todo el cuerpo de Cristo en general. Aleluya. A toda la iglesia. Pero hay muchos que no están respetando esto, porque se creen que saben mucho, porque creen que ellos pueden. Y esto no es creer que uno puede. Esto es si verdaderamente tenemos luz del Espíritu Santo, si tenemos revelación. Si lo que tenemos es de Dios. El hombre de Dios que tiene revelación en la palabra habla misterios y tiene una gracia para enseñar. Es tan impactante lo que enseña que llama la curiosidad a muchos. Los vuelve curiosos. Es experto en áreas como el espíritu, el alma y el cuerpo. Es experto en el mover del Espíritu Santo. Es experto en el conocimiento del Espíritu Santo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Miremos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, verso 2. Lo voy a leer desde el 1. Filipenses capítulo 3, verso 1, verso 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas, y para vosotros es seguro.
Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Aquellos que quieren quitar ministerios que están instalados en el cuerpo de Cristo. La palabra mutilar quiere decir cortar, quitar, separar. Y dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el cuerpo de Cristo hay 5 ministerios para predicar y enseñar. Escuchen, estoy hablando de predicación y de enseñanza. ¿Quiénes son los que van a predicar y enseñar? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, como dice Efesios capítulo 4, verso 11. Pero muchos que no tienen revelación de la palabra se vuelven mutiladores. Y es un peligro el querer separar ministerios del cuerpo de Cristo. Cuando alguien dice que ya no hay apóstoles, se vuelve un mutilador. Cuando alguien dice que ya no hay profetas, se vuelve un mutilador del cuerpo. Cuando alguien dice que ya no hay maestros bíblicos en la palabra, se vuelve un mutilador del cuerpo. Y está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que Cristo compró con su sangre. Y Pablo le dice a la iglesia de Filipos, a los filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. No sea que usted se esté constituyendo en un mutilador del cuerpo. Tenga cuidado. Hay 5 ministerios para predicar y enseñar. Apóstoles y profetas. Pero Dios, en su grande amor y su misericordia, lo primero, ¿a quienes les revela el misterio de la revelación de la palabra? Efesios capítulo 3, verso 5, a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Entienda esto, o entendamos que el tiempo del Padre en el Antiguo Testamento fue un tiempo. Y que el tiempo de Jesucristo en los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, fue un tiempo. Pero el tiempo de la iglesia, de los hechos, hasta este tiempo, hasta la venida de Cristo, es otro tiempo. Y este tiempo, quien lo está ministrando y administrando es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está llamando nuevos ministros del nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Se llaman ministros del Espíritu para ministrar almas. Almas. Porque son almas las que se salvan, las que se sanan y se liberan juntamente con el Espíritu y el cuerpo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este tema, los 7 niveles de revelaciones de la palabra, es tan importante escucharlos o escuchar acerca de la revelación de la palabra. ¿Cómo recibe revelación un ministro? Por el llamado que tiene. Si es apóstol, va a tener una mayor dimensión de revelación en la palabra, ya que la doctrina de Cristo tiene 2 niveles: doctrina básica, doctrina dimensional. Y es necesario que los ministros conozcan esto. Los 7 niveles de la revelación en la palabra de Dios. Un apóstol tiene tanta revelación no porque él quiere ni porque él se puso. Estoy hablando de un verdadero apóstol, porque hay falsos apóstoles. Un apóstol
tiene luz en la palabra. Es un hombre que se vuelve insaciable a la palabra de Dios. Vive escudriñando los tesoros de la palabra de Dios de día y de noche. Hay muchas obras o misiones o congregaciones que carecen de un apóstol. Y por eso su doctrina está toda contaminada y mezclada. Y esa doctrina, esas congregaciones están a punto de irse al infierno. Jesucristo dijo una palabra: el ciego que guía a otro ciego, ambos o juntos se van al abismo, dijo Cristo. Es necesario escuchar a los apóstoles del Espíritu en este tiempo, porque hay 7 niveles de revelaciones de la palabra de Dios. Pero escuche esto: si usted va a tomar un versículo de la palabra de Dios y va a recibir revelación, tiene que ser de lo mismo, no más que en aumento. No es que va a pensar que es otra cosa, sino que son ángulos diferentes, pero de lo mismo. Juana es Juana, Carlos es Carlos, Carlos y Carlos. En mayor revelación. Volvemos a Salmos capítulo 12, verso 6. Como tema, los 7 niveles de las revelaciones de la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Sabemos que nosotros somos tierra, este cuerpo es de tierra, es de barro. Y aquí habita la palabra en nosotros. En nosotros, es a nosotros que viene la revelación. ¿Quién recibe la revelación del Espíritu de Dios? Nuestro espíritu y nuestra alma. Son memorias que almacenan la palabra de Dios, la revelación. Y es por eso que estamos capacitados para enseñar y predicar a otros por medio del Espíritu Santo. No es porque nosotros quisimos o nos hayamos puesto o nos hayamos ungido nosotros mismos, no, es Dios. Es Dios quien llama, capacita y pone a trabajar. Pero Dios no pone a trabajar a un ministro sin palabra, sin revelación. Porque donde no hay revelación, ahí hay confusión, ahí hay un desorden, ahí hay mezclas y contaminaciones de doctrinas, de demonios y de hombres. Y la doctrina de Cristo una sola es para toda la faz de la tierra. Y es limpia, como dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios no lleva adulterio ni contaminaciones. No lleva mezclas. No lleva métodos de hombre, ni pensamientos humanos, ni sentimientos humanos. Porque la revelación de la palabra de Dios proviene del corazón de Dios, de la mente de Dios. Pero Dios se lo va a alumbrar, se lo va a iluminar, se lo va a dar a sus ministros, a quien Él ha llamado. Por eso Pablo reconoció que este asunto del ministerio no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que Dios tiene misericordia. Aleluya. ¿Será que tenemos revelación? Hagámonos esta pregunta, examinémonos. Aleluya. Es tiempo de reflexionar y preguntarnos quiénes somos en el ministerio. ¿Qué nivel tenemos de ministerio? Si estamos capacitados para
cimentar doctrina, asentar doctrina, sí o no. Si usted sabe que no tiene capacidad, cede el puesto a aquel que tiene capacidad. No sea envidioso, no sea egoísta. Escucha esto. Si usted se examina que no es capaz y que usted no tiene suficiente revelación de la palabra de Dios para poder enseñar a otros, para poder capacitar a otros, ceda el puesto a aquel que se lo merece, aquel que sí puede. Porque Cristo viene por una iglesia unida, una iglesia que ama su palabra y que lo ama a Él. El verdadero ministro de Dios ama a Jesucristo y su palabra, y también ama los ministerios que otros tienen. No es un envidioso, no es egoísta, no es jactancioso ni vanaglorioso. Es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, humilde, noble, con mansedumbre, que reconoce lo que es de Dios, pero también sabe lo que no es de Dios. Aleluya. Cristo viene pronto por una iglesia que está bien edificada con su palabra. Bien edificada con la palabra. Cristo viene por esa iglesia. Porque es la palabra que nos va a hacer dar la medida al 30, al 60 y al 100 por uno. La medida del varón perfecto. De un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la iglesia que Cristo viene a llevar. No nos engañemos. Cristo pronto viene. Amén y amén.